Amados hermanos, feliz día del Señor. Desde la Escritura, nosotros, creyentes en Jesucristo, integrantes de la Iglesia del Señor, encontramos dos ordenanzas crísticas. La primera de ellas, el bautismo. La segunda, la Santa Cena. En realidad, son diferentes, pero son complementarias. Ambas son confesiones de fe. Ambas son mandatorias, no son optativas. Las debemos de observar. Sin embargo, el bautismo tiene una connotación más personal y la Santa Cena una dimensión esencialmente colectiva. Si bien el bautismo es testimonial, es público, lo observa el individuo, la persona, que desciende a las aguas en simbolía, en simbologismo, en símbolo de su conmorir con Cristo para luego subir de las aguas con resucitar con Cristo. Y lo hace frente a testigos en gozo testimonial, querigmático de su fe. La Santa Cena es indudablemente para ser celebrada en comunidad, en familia de fe. También le llamamos la Santa Mesa, la comunión, porque es la común unión en el cuerpo de Cristo que fue sacrificado por ti y por mí, por nosotros. Así que la Santa Cena no puede ser observada, no puede ser practicada en soledad, en aislamiento. Es una ordenanza comunal para la familia de la fe. Los evangelios nos afirman que el Señor convocó a sus discípulos para esta cena pascual y nos dan algunos detalles alrededor de ese momento. Pero es el apóstol Pablo, alguien quien no estuvo presente en ese aposento, en el cenáculo, quien norma doctrina al respecto, quien nos dice cómo fue y cómo no debe ser la cena del Señor, la Santa Cena. Por ello, quiero leer para ustedes 3 versículos, solamente una breve parte de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Voy a leer en Nueva Versión Internacional, versículos 27 al 29. El apóstol escribe: por lo tanto, cualquiera que coma o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Hermanos, este pasaje, este texto ha dado lugar a muchas predicaciones descontextualizadas.
descontextualizadas del texto mismo que la precede y la sigue. Y también ha dado lugar a una observancia en la Iglesia no propia de una celebración, como debería ser. Les confieso que desde mi temprana juventud recuerdo y sigo viendo, asistiendo y participando de celebraciones de la Santa Cena que son más propias como de un acto luctuorio. Están cargadas como de una espesa tristeza que ojalá fuera provocada por recordar los sufrimientos del Señor en nuestro lugar, pero que no es así. Más bien hay una especie de revisión de la dignidad propia o del vecino, del hermano, del que se queda sentado, del que no extiende la mano, o de lo que fue mi comportamiento ayer u hoy, y unas abstenciones que hacen que algunos ni siquiera asistan a ese culto. Y si los bautismos dan lugar a un gozo indescriptible en la congregación, que a veces hasta mueve aplausos, y con razón, la Santa Cena, la celebración pascual de los cristianos, no está cubierta de ese gozo del nuevo pacto. Hermanos, el apóstol Pablo escribe a esta iglesia de Corinto y es capaz de afirmar que la Santa Cena que ellos celebraban en sus reuniones, versículos 17, 18, 20, 33 y 34, aparece el énfasis en que es una actividad, una ordenanza, un sacramento, entre comillas, que se observaba en reuniones como debe ser, pero el apóstol llega a afirmar que lo que ellos están celebrando está distorsionado. Y quiero que revisemos lo que estaba pasando en Corinto. Que quede explícito como introducción, hermanos, que reunión no garantiza unión. Y si al comienzo de este culto nuestro hermano anciano y diácono nos leyó el Salmo 133, donde David afirma que es grato cuando los hermanos están juntos y en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna, pues pudiéramos presentir que si no estamos juntos y en armonía, ahí no envía el Señor bendición ni vida eterna. Reunión no garantiza unión. Y el problema en Corinto, uno de los problemas, para ser más justo, uno de los principales problemas por lo que es conocida la iglesia del Istmo de Corinto, era porque había entre ellos divisiones. Había división en la iglesia. En la introducción a la carta, el apóstol les escribe, capítulo 1, apenas comenzando la redacción de la carta, versículo 10, el apóstol le escribe a los hermanos y les dice, abro comillas, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes,
sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Había divisiones en la iglesia de Corinto y la mayoría de ustedes saben cuál era una de las razones de estas divisiones, porque había más de una. Cito con la que el apóstol comienza su exhortación. Había divisiones porque en la iglesia algunos reconocían a Pablo como el fundador de la iglesia, como quien había estado más de un año entre ellos, como quien les había escrito cartas, siempre pendiente de los corintios, como quien les había hablado del Evangelio de la Gracia, y llegaron hasta desconocer su autoridad. Algunos seguían a Pablo y otros desconocían su autoridad. División por causa de Pablo. Y entonces, al desconocer a Pablo, pues se inclinaban por Apolos, un ilustre misionero que había venido de Éfeso y que les había dado bastante doctrina. Era un hombre elocuente en palabra, pero por cierto tenía cierto vacío o no buena, muy sana doctrina alrededor de los dones, de los carismas, del Espíritu Santo mismo y del bautismo trinitario. Pero seguían a Apolos, otros seguían, como he dicho, a Pablo, y otros, por referencia, porque no lo conocían, querían insistir en la observancia de la ley petrina. Seguían era a Pedro, a Cefas, a la ley, el legalismo, el moralismo eclesial. No lo conocían en persona. Hoy en día diríamos que eran fans de Pablo, unos, otros de Apolos y otros vía internet, fans de Pedro. Una iglesia difícil de pastorear, con fans, con fanáticos, aduladores unos, detractores ellos mismos de otros. Es decir, la iglesia estaba dividida porque a algunos les gustaban unas formas, estilos y doctrinas, unos énfasis, y a otros otras. Por lo tanto, la iglesia se había dividido y entrado en rivalidades, según dice el apóstol en el capítulo 3 de la carta. Entre ellos había celos, disensiones, cuestionamientos. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Levanta preguntas el apóstol Pablo para que reflexionen, porque era una razón de división en la iglesia. División. Es más, habían llegado a un extremo en el cual había algunos que entonces no se parcializaban ni por Pablo, ni por Apolos, ni por Pedro, sino que entonces orgullosos decían: nosotros somos de Cristo. Este era el grupo de los niní. Eran, en principio, correcto, somos de Cristo, pero cuando hacemos de eso un grupo sectario, sectar significa dividir, cortar. Cuando cortamos la iglesia, tenemos una iglesia en problemas. Y hermanos, esta es una dinámica desgraciada que se observa desde el primer siglo y que hoy en día todavía se encuentra presente en nuestras iglesias. Pero como bien dicen ustedes, acá en España, la fiebre no está en las sábanas.
El problema de los corintios es que no tenían amor. Si apenas pasamos un par de páginas, nos encontramos cómo el apóstol tiene que escribirle a ellos, diciendo: ustedes que están alardeando de plenitudes en el Espíritu Santo, les falla el amor y provocan divisiones, no hay amor. Miren, en ellos había hasta divisiones por clases sociales, los pudientes y los pobres, los que tenían más posibles y los que agonizaban en el día a día para llegar a fin de mes. Y en aquellas reuniones llamadas ágape, unos tenían abundancia y otros carecían. Y después se atrevían a continuar con la común unión, con la comunión, con la cena del Señor. Cuando hay discriminación, cuando hay preferencias, hay desunión, hay división. ¿Y saben lo que el apóstol llega a afirmarles a estos hermanos? Vosotros que os reunís en vuestras reuniones, dice versículo 17, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Es triste, ¿eh? No os congregáis para lo mejor, que es rendir culto a un mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para disfrutar del amor fraternal, de la unión, de la armonía, para recibir bendición y vida eterna. No, os congregáis, dice el apóstol, para lo peor. Es decir, vuestros cultos, tratemos ahora, hermanos, de traernos esta carta a nuestro tiempo, nuestros cultos que no sean para lo peor, que sean para lo mejor. Pero es que el extremo está en que en este contexto de división, de legalismos, en donde algunos se consideraban los santos, habían formado un grupo llamado judaizante, el apóstol llega a afirmar, versículo 20, esto no es comer la cena del Señor. ¿Celebráis la Santa Cena? Pues el apóstol Pablo le dice a los corintios, cuando os reunís para comer la cena del Señor, para tomar el pan y para tomar el vino, no estáis celebrando la cena del Señor. Eso es luz roja, no luz amarilla. Que una iglesia celebre la ordenanza crística de la Santa Cena, como la iglesia de Corinto, y caiga bajo la advertencia del apóstol de que se están reuniendo para lo peor porque hay divisiones entre ellos y que no están celebrando la cena del Señor. Estarán celebrando otra cosa, pero no la Santa Cena. Eso es grave. Hermanos, en estos 3 versículos voy a resaltar al menos 2 razones, 2 motivos, 2 situaciones en las cuales se puede y no se debe participar de la cena del Señor indignamente, como dice Reina Valera. Indignamente. Nueva Versión Popular dice de manera indigna. Aquí al menos hay 2 razones. Vamos a revisar el pasaje y veamos cómo comienza el apóstol. El apóstol dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, anaxíos es el vocablo griego, quiere decir de manera irreverente,
de manera reprochable. Cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Hermanos, yo quiero levantar hoy aquí la pregunta: ¿quiénes somos los que cenamos? ¿Quién eres tú y quién soy yo? El próximo domingo tendremos celebración de la Santa Cena, de la Cena del Señor, de la Santa Comunión. Y aquí estaremos cenando, en obediencia, en agradecimiento y anunciando el nuevo pacto hasta que Él vuelva. ¿Quiénes somos los que cenamos? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Voy a hablar en primera persona. Yo soy un miserable pecador, arrepentido, que no hago el bien cuando quiero y que hago el mal cuando no quiero. No sé tú. Me pregunto cuántas veces me he arrepentido y cuántas veces he sido perdonado por el Señor. Y les aseguro que muchas veces he pecado, me he arrepentido y he sido perdonado. No sé tú. Me pregunto si he sido reincidente al pecar. Porque ya llevo más de 5 décadas siguiendo al Señor. Si no he sido reincidente y de dura cerviz, es que soy un gran inventor de nuevos pecados. No sé tú. Sí sé de mí. Me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pequé, que callé, que dije lo que no debía decir, que pensé lo que no debía pensar, que sentí lo que no debía sentir, o por omisión no pensé lo que debía, no sentí lo que debía, no actué como debía, o hice lo que no debía? ¿Cuándo fue la última vez? Quizá hoy, al menos ayer, no sé tú. ¿Soy inmaculado? ¿No tengo mancha, tacha? ¿Mi expediente está libre? ¿Cuál es mi nivel de santidad para acercarme a la cena del Señor, a la mesa del Señor? ¿Es alto? No. El mío no. No sé tú. ¿Con quién me comparo para saber si soy digno, si soy santo, si reúno las condiciones y méritos para participar de la cena? ¿Con quién me comparo? ¿Soy yo digno? ¿En mí reside la dignidad para acceder a la cena del Señor? En mí no. No sé en ti. Necesita la mesa del Señor, además del pan y el vino y de lo que representan, necesitan
mi dignidad, mis buenas obras, mis méritos, mi santidad en la mesa como tercer elemento? No. No. La Santa Cena es la representación plástica del nuevo pacto, del sacrificio único y suficiente del Cordero Pascual, el único digno y santo, 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 digno, digno, digno por los siglos de los siglos, el Cordero que fue inmolado, el que murió en la cruz, por ti y por mí, el que pagó la deuda, el único santo, santo, santo es Él. Tú no eres, yo no soy. En nosotros no reside ni la dignidad ni la santidad suficiente para acceder a la cena del Señor. El único digno es el Cordero que dio su sangre por ti y por mí, cuyo cuerpo fue partido por amor a ti y a mí. La Escritura nos dice que el que no cometió pecado fue hecho pecado por causa nuestra, para que nosotros halláramos justicia de Dios en Él. Queda claro, ¿verdad? ¿Queda claro? ¿Bien claro? ¿A qué viene entonces esto de olvidar que celebramos en la Santa Cena el nuevo pacto y que no hemos de estar refugiándonos y buscando el viejo pacto, los legalismos, los moralismos, las santurronerías hipócritas? El apóstol Juan nos dice: aquel que dijere, cristianos, hermanos en la fe, aquel que dijere que no comete pecado es mentiroso, hace a Dios mentiroso, no hay verdad en él. Así que, hermanos, venimos a la cena del Señor y accedemos a la cena del Señor no porque lo merezcamos. Yo no vengo a la cena del Señor porque yo lo merezca, porque yo sea santo, porque yo tenga dones o carismas néumicos del Espíritu Santo, porque sea ministro de la iglesia o pastor de esta iglesia, porque tenga actividades religiosas en mi currículum vitae. No es por eso que yo ceno. Yo ceno, hermanos, porque soy pecador que necesita esa cena. Por eso ceno. Ceno porque necesito el nuevo pacto en su sangre. Por eso ceno. Ceno porque soy débil, porque Él es el fuerte. Por eso ceno. Ceno porque me reconozco indigno y sé que mi dignidad, la única que tengo, la grande que tengo, la tengo por Él y reside en Él, en el digno. Por eso ceno. Ceno porque estoy arrepentido. Ceno porque sé que voy a volver a pecar y tendré que de rodillas volver a llorar y Él me volverá a perdonar. Por eso ceno. Ceno, hermanos, porque Él me invita en su amor, en su gracia, en su misericordia, me invita a cenar y me dice: lambano, acéptala. Este es. Acéptenlo. Ceno, hermanos, por su gracia. Ceno por su amor. Ceno por su perdón. Por eso ceno. Si yo propiciara divisiones en la iglesia según el contexto de este texto, debo quedarme sentado, no debo alargar mi mano, porque estoy atentando contra el cuerpo de Cristo. En los Corintios había indignidad en su manera de celebrar la cena, en su celebración, porque había divisiones entre ellos. Y la iglesia, la congregación local, la iglesia es el cuerpo de Cristo, que fue partido una sola vez para redención y vida eterna. Y no debemos partirlo, seccionarlo con divisiones, con chismes, con afrentas, con descalificaciones, con rivalidades.
Continúa el texto diciendo: así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Cada uno debe examinarse a sí mismo. Hermanos, leamos bien. Yo no soy quien te debe examinar a ti. Pero tú no eres quien me debe examinar a mí. La Escritura está diciendo muy claro: examínate a ti mismo. Cada uno debe examinarse a sí mismo y el Espíritu Santo le hará que el autoexamen sea dirigido por Él. Examínese cada uno a sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que he de examinar en mí mismo? Hay iglesias en que tal vez habría que crear un ministerio, no solo en el gabinete un ministro, es casi un ministerio de la fiscalía, algo así, o del poder judicial, más que jueces, justicieros, ajusticiadores. Qué tristeza. 24 horas disponibles, examinadores de los demás, comentadores de los demás. Ten cuidado, no juzgues a tu hermano por quien Cristo murió, a quien Cristo ama, con quien Cristo trata. Sé cauteloso, sé cautelosa. Deja que se examine a sí mismo, porque si al examinarse a mí mismo, según este texto, que conste, y quiero aclarar, no estoy dando un sermón temático sobre todas las razones o causas para indignamente acercarse a la cena del Señor. No, estoy diciendo solo lo que este pasaje añade a esa carga de indignidad. Y así como pone la de provocar divisiones en la iglesia, y pone aquella de hacer distinciones, de yo soy más santo, yo hablo en lenguas, tú no, o yo tengo más posibilidades, yo pertenezco a una cierta clase intelectual y tú no, o divisiones doctrinales secundarias. Este pasaje se refiere a ellas. Y cuando me dice que me examine a mí mismo es ver si yo estoy propiciando este tipo de divisiones en la iglesia. Estoy provocando grupos, sectorizando la iglesia. O, al examinarme a mí mismo, es que me creo que con mis obras, mi dignidad, mi santidad, mi observancia, mi conocimiento de la palabra, mi repetición religiosa, mi activismo, con ello yo soy digno. Examínese cada uno a sí mismo. Claro que el pecado está en pecar si no te arrepientes. El apóstol le aclara a esta misma iglesia que tengan cuidado, que no abusen de la gracia. Dice el apóstol, ¿qué entonces? ¿Pecaremos en abundancia para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Por supuesto que no. Pero en este texto, en esta parte que hemos leído, el apóstol pide dos cosas. Que revises si eres digno o digna provocando divisiones en la iglesia, y si revises si eres digno o digna creyéndote más santo que los demás, más santa que los demás, y que por tus méritos y tus obras y tu currículum tú puedes acceder a la mesa. ¿Sabes por qué? Y lo aclara al avanzar. Porque eso quiere decir que no has entendido nada de la gracia. No has entendido nada del nuevo pacto. Esto lo que quiere decir es que no disciernes. ¿Qué quiere decir discernir? Es un verbo que poco usamos. Y en griego aparece
diacrinos. ¿Qué es discernir? Discernir es distinguir, diferenciar, poder separar porque se identifica a algo o a alguien como completamente diferente. ¿Qué es discernir? Identificar que es Cristo, es el nuevo pacto en su cuerpo, en su sangre, el que nos da dignidad y vida eterna. Discernir que no soy yo, que no está en mí, ni está en ti, está en Él. Te voy a decir por qué, hermanos. Porque si es por obras, ese examen no lo pasamos. Y si te crees muy santo, estás aplazado. Y si te crees muy santa, estás aplazada. El que se crea muy santo o santa, quédese sentado y no se ponga de pie para acceder a la mesa del Señor. Aquí se pondrán de pie para tomar la Santa Cena aquellos que sean pecadores arrepentidos, humildes, de corazón contrito y humillado, sepan que han nacido de nuevo por la gracia de Dios y que por la obra redentora de Cristo, suficiente, a la que no hay que añadir nada, son salvos por gracia. Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, cuando venimos a la cena del Señor, no venimos a celebrar el viejo pacto, venimos a celebrar el nuevo pacto. ¿Lo entendemos, verdad? ¿Lo entendemos? Solo pan y solo vino, porque bastan el pan y el vino. No se necesita tu santurronería ni la mía. Pan y vino, gracia y más gracia y más gracia, perdón y perdón y más perdón, amor, amor y más amor. Eso es lo que se necesita. No tus obras ni las mías. No mis predicaciones, no mis oraciones, no mis visitaciones, ni las que tú hagas. Es la sangre de Cristo. Hemos sido comprados y la deuda fue clavada en la cruz. ¿A qué añadir en la Santa Cena solo dos elementos? Solo dos elementos. Hermanos, esta mañana Isabel les hizo llegar a ustedes un versículo escrito a los Corintios. Apenas volteemos una página atrás y lo encontramos. Y el apóstol dice: hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. ¡Qué precioso! Hermanos, celebración es alegría. Que el próximo domingo, si hay tristeza, sea recordar el precio de agonía y muerte que tuvo que pagar el Señor Jesús para que pudiéramos acceder con dignidad a la Santa Cena y a aquella Santa Cena que un día Él presidirá en la casa del Padre y donde estaremos todos unidos como un solo cuerpo. La dignidad no está en nosotros. Hay un himno que en su segunda estrofa dice: oh nuevo pacto del Señor, en santa copa de salud, reconciliado el pecador, se acerca a Dios por tu virtud. La virtud
la santidad. Santo, santo, santo y digno es el Cordero inmolado. Nosotros somos santificados, sin lugar a pretensiones, sin mérito, por gracia, por gracia, por gracia. Participemos el próximo domingo de manera digna. Y la dignidad, recordemos, está en Él, no en nosotros. Oremos dando gracias por este nuevo pacto.